Todas las opiniones expresadas, dichas, habladas o escupidas en este espacio, son responsabilidad de quien las emite. Hola, hola guachaporis, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en un episodio más en donde el día de hoy vamos a aprender muchísimo. El día de hoy tenemos una gran invitada porque vamos a aprender acerca de la salud bucal. ¿Cuántas veces, la clave, ¿no? Lo típico, ¿cuántas veces tengo que lavarme los dientes? Pero aparte de todo esto, la importancia de nuestra sonrisa en relación a nuestra salud. Recuerden, muchas veces nuestro cuerpo se manifiesta a través de señales como por ejemplo el sangrado de las encías, entre caries y demás detallitos que vamos a aprender, claro, de los expertos. Y para platicar más al respecto el día de hoy me acompaña la doctora Dulce. Dulce, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación, Karen. Muy bien, gracias a Dios. Encantada de que nos acompañes por acá. Y tú, mira, relájate, que esta es una ya con cafecito en mano, todo para platicar mucho respecto al tema de los famosos dentistas, ¿no? Cuéntanos más o menos como tu trayectoria y sobre todo ahorita en lo que estás mucho más enfocada. Ok, bueno, pues yo estudié aquí en Hermosillo, me tocó tener el privilegio de estudiar en la Universidad de Sonora. Soy de la primera generación de odontología, donde tuvimos pues maestros, la verdad que muy preparados. La mayoría de mis compañeros salieron súper preparados. Yo ahorita estoy en lo que es la odontología general, que trata un poquito de todo. Hago limpiezas, retiro de caries, colocación de resinas, y también me quise enfocar un poquito en lo que es la cuestión estética. Realizamos diseños de sonrisa con carillas de resina. ¿Qué más? Pues yo básicamente, si llega un paciente nuevo en donde estoy, yo hago la valoración general y de ahí veo qué es lo que es en mi área. Lo tratamos y de ahí lo vamos remitiendo con los especialistas, ya sea endodoncia, periodoncia, el ortodoncista, odontopediatría. También veo niños, pero en tratamientos un poco más complejos ya lo remitimos con la especialidad de odontopediatría. Órale, porque hablar de temas de dentistas, la verdad es que no pueden ser todólogos. A lo mejor una persona que es administradora pues conoce de todos el tema y podrá detenerse y también resolver a lo mejor temas un poquito más complicados en relación a esa área, pero temas de dentistas, o sea, sí necesitas especializarte en algo porque temas de encía, temas de brackets, o sea, ahora sí que aquí es bien importante, como quien dice, zapatero a tus zapatos, ¿no? Claro. Porque imagínate, un día pongo brackets, pero al otro día opero y al otro día pongo otra, o sea, no, en este caso tú tienes que enfocarte bien qué es lo que te gusta. Así y realmente es. a ti lo que te gusta es odontología general y el diseño de sonrisas, que hoy en día se está poniendo muy de moda, pero qué padrísimo. Sí, la verdad que el área de la odontología es un tema muy extenso. Sería imposible que una sola persona que estudió odontología general pueda realizar de todos los tratamientos, porque es abarcar muchísimo. Entonces, yo, por ejemplo, que estoy como general, veo un paciente y yo sé que si está un poco más complejo, lo remito al área especializada. Entonces, sí es algo muy importante, porque luego si no sabemos remitir o poner nosotros como un límite, es cuando pueden llegar a suceder ciertas iatrogenias o accidentes que muchas veces nosotros queremos evitar. Claro. ¿Qué te llamó la atención ser dentista? Yo me acuerdo, Dulce, que yo, aparte de ser nutrióloga, pues en su momento lo que siempre quería fue odonto. Bueno, ahorita me preguntas por qué nutrición, si tengo mi razón, pero en un inicio decía, no sé, pero siempre algo enfocado a la salud. Quería medicina, claro, pero decía, ay, no, estudiar tanto, qué horror. Y me incliné con odonto, o más bien dentista en general, como un término más coloquial, porque desde los 3 años yo piso con los dentistas. Desde los 3 años yo tuve el dientito de plata, que yo le decía que tenía un diente de plata. No, hombre, yo le he batallado como no tienen una idea con el tema de mi dentadura. Y me acuerdo que iba yo y decía, ay, qué padre, mira el doctor. Mira el doctor, nomás cobró la consulta por decirme qué tengo. Entonces, según yo quería hacer eso porque iba a tener mucho dinero. Lo relacionaba, ¿no? Con el tema de la economía. Pero más allá de eso, la importancia bucal y de lo que venimos
vamos a hablar el día de hoy, la importancia de nuestra salud bucal y cómo refleja también temas de salud, sobre todo desde pequeños es cuando se va desarrollando esto o cómo. Claro, de hecho hoy la odontología se basa mucho en la prevención. Ya tiene mucho tiempo, ¿no? Claro, desde que uno empieza a estudiar la carrera, lo que nos implican o nos intentan como enseñar las primeras materias son lo que es la prevención. Y la prevención empieza desde niños, desde que al bebé le sale o le va a salir el primer diente, ahí es cuando ya nosotros, en este caso el especialista en odontopediatría, ya puede adentrarse. Muchas veces los papás o las mamás tienen la creencia de que si no le duele ningún diente, todo está bien. Y no, o sea, la prevención ahorita está en su mero apogeo, entonces es muy importante que desde la niñez empiecen como a adentrar a los niños en lo que es todo ir al dentista, porque muchas veces un error muy común es asustar a los niños con que te voy a llevar al dentista si no te portas bien. Y yo que tengo la culpa, dices tú, ¿no? Sí, entonces desde ahí hay que empezar a como a cambiar eso, sino que no llevarlos cuando algo esté mal y que el tratamiento se haga más complejo con el tiempo, sino llevarlos aunque todo esté bien, simplemente para hacer una revisión, ver que precisamente todo está en orden, que el niño se vaya relacionando con el ambiente de estar en el dentista y que le guste y que se sienta a gusto, para que si llega un momento en que requiera de un tratamiento como tal, no sea como algo malo o algo negativo para el niño. Entonces la idea es, lo que se basa en la odontología preventiva es empezar desde muy chicos con la prevención, tanto en casa como con el dentista, cada 6 meses realizarte una limpieza. Cuando ya empiezan a salir los dientes de leche, es muy importante que cada 6 meses el niño vaya a una limpieza y así conforme vaya creciendo, se vaya haciendo como algo parte de su vida. Eso es lo ideal o lo que nosotros tratamos de transmitirles muchas veces a los niños. Cuando, por ejemplo, a mí me tocó hacer mi servicio social, ahí es cuando a nosotros nos mandan mucho a las escuelitas precisamente para eso, como para que en la escuela, donde es un lugar donde juntas a todos los niños, puedas enseñarle la técnica de cepillado, cómo usar el hilo dental, cuántas veces al día, que en cuanto a veces al día el cepillado debe ser de 3 o 4 veces al día. Se recomienda que sea después de cada comida, entonces si estamos hablando de que tenemos 3 comidas al día, son 3 más a veces que tenemos un snack entre comidas, entonces ya se puede ir como hasta 5 cepilladas al día. Entonces, ¿cuántas? Sí, pues lo ideal es que sea después de cada comida. Entonces, y algo muy importante es no irnos a dormir sin lavarnos los dientes, porque ahí es el periodo más largo en lo que si nosotros cenamos y no nos lavamos los dientes, las mismas bacterias que andan por ahí, es más fácil que en ese periodo tan largo se empiece a hacer la formación de la caries. Obviamente no es de un día para otro, pero si lo empiezas a hacer muy seguido, pues ahí es cuando se empieza a formar. Oye, ya me surgieron como 10,000 preguntas, Okay. Pero vámonos paso por paso. La verdad es que son temas bien, bien importantes y justamente qué bueno que tocaste el tema de la prevención, que sabemos que hoy en día es importante. Y en tema de niños creo que es lo que las mamás olvidamos muchísimo, ¿no? O sea, llevar a los niños constantemente. Lo llevamos ya cuando presenta dolor o que presenta la carie o que sucedió algún problema, pero simplemente el tema de la limpieza lo olvidamos, ¿no? Y más que nada que consumen muchos como que dulces y todo eso. Ahorita nos comentabas, también me hubiera gustado traer como que el cepillito y el hilo dental para que nos expliques cómo debe ser. No se pudo, pero bueno, ¿cómo nos puedes más o menos guiar, explicar en relación al correcto lavado? Si cambia con niños y adultos, y también ya después nos vamos un poquito más al tema de las deficiencias nutricionales en relación a temas de encías o a sangrados, y también cómo nos podemos dar cuenta entre la importancia de la salud, ¿no? Sí, en cuanto a la técnica de cepillado en niños, que estamos hablando en niños de
3 hasta los 6, 7 años, ahí es muy importante que los papás les ayuden, porque ellos todavía no tienen la motricidad aún para ellos solos asegurar un buen cepillado. Entonces, en los niños se les enseña la técnica de Fones, que es como hacer de un lado para otro, porque es lo que ellos pueden, pero de todas formas, el papá o la mamá es muy importante que le ayude a cepillar no solamente los dientes de la parte de enfrente, sino las muelitas, la parte de adentro, la parte de abajo, de adentro, de afuera, para así asegurar que estamos quitando todo el alimento que se haya quedado ahí. En niños así es una técnica muy simple. Básica. Luego pasa de los 8 en adelante, que ya los niños ya pueden ir desarrollando un poquito más de motricidad, donde ahí cambia la técnica, en donde vamos a hacer un barrido. Nosotros les explicamos a los niños que como si estuvieras barriendo en tu casa, pero ahora va a ser con los dientes. Entonces el barrido en los dientes de arriba es de arriba hacia abajo, y en los dientes de abajo, de abajo hacia arriba. Así es como debe ser. Y en las caras masticatorias deben ser con movimientos circulares, tanto arriba como abajo. Lo importante es abarcar todas las caras del diente. No es en la muela nomás así, o sea, tengo que hacer un círculo. Claro, porque haz de cuenta, nuestras muelas tienen surcos y no son líneas como cruz, o sea, son como caminitos así, muy curvos. Entonces ahí es muy fácil que se nos acumule la comida. Entonces, precisamente en círculos, aunque suene un poco como complicado, sí, pero lo debemos de hacer, porque si no vamos a empezar a dejar alimento en esos surcos, y es cuando ahí se acumulan las bacterias, metabolizan los alimentos que quedan ahí y producen ácidos, que esos ácidos son los que pues lastiman o provocan lesiones en el esmalte, y luego si no se atiende va avanza el esmalte, que es la primera capa del diente, luego la dentina, que es la segunda capa del diente, y si pasaron meses, años, dependiendo de pues la constancia del cepillado, si es mucha, si es menor, ya llega hasta lo que es la pulpa o el nervio, que pues ahí ya estamos hablando de que ya el diente ya se necesita una endodoncia o un tratamiento un poco más complejo. Híjole, qué complicado. Yo he pasado por todos los procesos de todos los dentistas, oigan. El tema de las caries, sabemos que las caries son muy comunes. ¿Esto es por una mala higiene? Sí, está completamente relacionado. Es multifactorial. No es nomás no me cepillé los dientes, sino es multifactorial. Entre ellos influye la dieta, que una dieta alta en azúcares pues es muchísimo más probable que haya caries si no tenemos una buena higiene. La otra es el pH de la saliva. Hay pacientes que llegan y me dicen, nunca me he hecho una limpieza, nunca he ido al dentista, y los veo y no tienen ni una caries, no tienen sarro. Incluso hay pacientes que me dicen, doctor, es que yo me la he llevado en el dentista, siempre he batallado con mis dientes y siempre me los lavo y siempre me la llevo en el dentista, y veo y sí hay mucho trabajo que hacer. Entonces depende de, como te digo, de la dieta, del pH de la saliva, si hay carga genética también. En cuanto a caries, no tanto. Sí hay otros tipos de problemas, por ejemplo, si en los pacientes de ortodoncia, por ejemplo, que traen mucho apiñamiento, que tienen problemas en cuanto al tamaño de la mandíbula, del maxilar, ahí sí tiene sí hay un factor genético. Y cuando tenemos un paciente que tiene mucho apiñamiento, ahí lo que pasa es que es más difícil llevar a cabo una higiene, porque hay dientes que están encimados. Entonces, si un paciente no se puede cepillar bien por cuestiones de apiñamiento de dientes. ¿Qué es apiñamiento? Perdón. Apiñamiento es cuando los dientes están encimados, cuando están chuecos, que a veces tenemos un diente. Yo pensé que era como piña amarillos. No, tiene más que ver con la posición en la que están. Okay. O sea, si tú me dices, ¿la caries es genética? No. O sea, lo que sí puede ser genético es un mal posicionamiento dentario por cuestiones de tamaño de mandíbula y de maxilar, que eso dificulta la higiene y por lo tanto lleva a la formación de caries. Ahí sí podría ser. Estamos hablando de que puede ser como los hábitos, que los hábitos se van desarrollando poco a poco y que, por ejemplo, una diabetes te va dando por los malos, claro, y entonces mismo caries se va desarrollando así como que poquito. Sí, y ahí tocaste un tema muy importante. También está
relacionado a todas las enfermedades crónico-degenerativas. Por ejemplo, el diabetes está íntimamente relacionado con la enfermedad periodontal, y ahí nos adentramos a otro tema bien extenso. La enfermedad periodontal tiene que ver con el daño que hay en los tejidos de soporte, que son la encía y el hueso. Entonces, en los pacientes diabéticos, tú sabes que hay una alteración en el proceso de cicatrización, en este caso. Entonces, si un paciente diabético no tiene buenos hábitos en cuanto al cepillado, en la constancia, ¿qué va a pasar? El sarro que se va a acumular ahí, el alimento que se va a acumular en las encías, va a hacer que las encías estén constantemente dañadas, irritadas, y nunca va a haber un proceso de cicatrización, un proceso de sanación, por así decirlo. Entonces, ¿qué sucede? Poco a poco, tanto la encía como el hueso empiezan a disminuir, empiezan los dientes a perder hueso de soporte. Nuestros dientes están soportados en nuestros huesos maxilar y mandíbula por el hueso. Entonces, si no hay algo que lo detenga, el hueso se destruye, por así decirlo. Entonces empiezan los pacientes diabéticos a perder piezas, a tener dientes flojos, a tener muchísimo sangrado, a tener halitosis, a tener sangrado, movilidad y el mal aliento, como te digo, ¿no? Entonces está, como te digo, íntimamente relacionado con la enfermedad, y se ve demostrado en que los dientes los empiezan a perder. Así entonces, a la torre. Sí, ahí en los pacientes crónico-degenerativos es triplicar el cuidado, porque si no, sí hay estragos en cuestión de salud bucal. Claro, y lo manifiesta tu cuerpo, ¿no? Como bien mencionas, no solamente hablando de enfermedades crónico-degenerativas, sino también en personas, por ejemplo, saludables que sangran con la encía, claro, que suele estar asociado con la limpieza, porque también nosotros adultos, ahorita decíamos los niños, pero también los adultos necesitamos cada 6 meses nuestra limpieza. Sí. Por ejemplo, ¿qué sucede en la mayoría de los casos que no acuden a una limpieza cada 6 meses? Empezamos con una inflamación en la encía. Al principio puede ser algo muy silencioso. De hecho, la enfermedad periodontal que te comentaba ahorita está muy relacionado con el sangrado de encías. Primero empieza con una gingivitis que, como te digo, empieza como algo muy silencioso, porque uno como no duele, no lo notan los pacientes, pero se ve como una inflamación, un enrojecimiento de las encías. Luego empieza el sangrado con cualquier estímulo, ya sea que si te tocas con tu dedo, al momento de cepillarte, que escupes y se ve la sangre, que muchos pacientes lo consideran normal. Entonces no es algo común, o más bien no es algo que esté bien, que al momento de cepillarnos sangren nuestras encías. Entonces, si sangran es por algo. Entonces ahí es cuando es como una señal de alerta para acudir con tu dentista a hacer una limpieza. Después de tu limpieza no está el trabajo terminado. O sea, tú tienes que en tu casa, con el cepillado constante, el uso de hilo dental, que muchas veces pues se nos pasa, o lo dejamos para después, o aunque sea una vez al día que pasemos el hilo, vamos a notar la diferencia a cuando no lo utilizamos, porque el cepillo alcanza a limpiar las paredes del diente, pero entre diente y diente ahí el cepillo no alcanza a limpiar. Entonces es cuando es muy importante acompañar el cepillado con el uso del hilo. Yo recomiendo el hilo que es de rollito, el que tú cortas, y ese, porque también hay unos que vienen como con un palito y viene como con un pedacito de hilo. Pero no, están más fáciles, ¿no? Pues yo les recomiendo el de rollito, porque precisamente hay pacientes que tienen los espacios bien pegados. Entonces, al momento de intentar bajar, se golpean la encía. Entonces, terminamos lastimándonos más que ayudar a quitar el alimento. Entonces, por eso mismo, con el hilo, lo enrollas en tus dedos y lo empiezas a bajar, ahí puedes controlar tú más la fuerza. Y luego otra cosa... ¿Es de hacia abajo, hacia arriba? ¿Sí? Haz de cuenta, lo bajas pegado a una superficie del diente y lo subes. O la otra es bajarlo y jalar el hilo. Ya es como se te haga más fácil.
Pero sí, siempre bajar el hilo pegado a una pared y luego lo vuelves a bajar pegado a la otra pared y así entre todos los espacios. Ok. ¿Y vas a comentar algo más respecto a esto? No, nada más eso, la cuestión de que yo recomiendo eso. Y otra cosa es que es muy común que esos que te digo que traen un pedacito de hilo ya cortado y vienen con el palito. Eran mis favoritos. Es que a los pacientes se les hace bien práctico porque luego usan el otro extremo que trae como un piquito y ahí están quitándose así como que la comida y yo, no. Y hay muchas veces que me dicen, es que no me cabe. O sea, piensan los pacientes que el extremo del piquito les tiene que entrar hasta adentro y yo, no hagas eso, pues porque si no se empiezan a lastimar ahí la encía o con los palillos, los picadientes también. Ahí me imagino mi papá con el picadiente todo el día, ¿no? Aunque me la llevo ahí regañándolo, pero sí, también eso no es recomendable. Fabulosos, pero ya aprendimos que no, todos los días se aprende algo nuevo. O a lo mejor con cuidado, no a lo mejor tan constante como siempre lo decimos, ¿no? Ese tema. Y el hilo dental, sí utilizarlo a partir de que somos personas adultas o con niños también. Sí se puede utilizar en niños, pero siempre pues con la supervisión del papá, como en la edad que te digo de los 5, 7, 8 años. Ahí yo creo que sí los papás le tienen que ayudar y ya más adelante pues ya se le debe de enseñar al niño. Por eso ahorita te comentaba que a nosotros cuando estamos en el servicio es muy común que vayamos a las escuelas y les enseñamos ya a nivel primaria, les enseñamos a usar el hilo dental. Sí, porque es importante también el tema de la educación, ¿no? No solamente educación nutricional, sino también en cuanto a nuestra salud bucal. Muchas veces, una vez a lo mejor en la noche, ya que me acordé, me lavé los dientes, o nomás en la mañana y ya todo el día no me lo lavé. Pero la verdad que sí es bien importante todo este tema. También cómo es que le temen al ruido. Sí. O sea, híjole, lo tengo bien grabado, pero bueno, cada vez la tecnología avanza un poquito más y puede mejorar, pero aún sigue siendo el ruidito. Sí, todavía no se ha quitado por completo. Sí hay piezas silenciosas, pero aún así se escucha. Y es que es algo que se ha hecho como poco a poco lo hemos tratado como de ir quitando, pero yo lo veo como algo muy cultural de que los adultos, los niños tengan un temor a ir con el dentista. Hace poquito estaba hablando con una paciente ya grande, bueno, no grande, tiene como 38 años más o menos, no, un poquito más, no recuerdo, pero me decía que ella que igual así como tú que sufrió mucho de niña con los doctores y le tenía un temor a su dentista, pero mucho. Y me dice, ahorita que yo te veo y que ya llevo rato contigo, me dice, o sea, ay no, yo llego a gusto, porque antes era muy común que llegaras al doctor, ya sea un médico o un odontólogo y veras a un señor mayor. Exacto. Entonces, pásale, nomás, no te decía. Sí, y bien serios y bien como bruscos, no sé, porque a mí también me tocó esa experiencia de tenerle miedo al dentista, porque antes, no sé, estaba todo muy diferente. Entonces, como que poco a poco todo eso ha ido cambiando. Entonces, cuando me llega un paciente adulto, que por lo general son los que vienen como con más temor, pues creo que mi papá es que si les contara. No, pero muy linda tu papá. Pero si llegan con un temor y pues yo, ¿qué hago? Pues trato de, pues como de bajar, ¿cómo te podré explicar? Cómo calmarlos. Exacto. Y explicarles que precisamente eso que te estoy diciendo, que antes era muy común ver a un señor y ahora pues ya todo ha ido cambiando en cuanto al trato, a las técnicas, a las formas de trabajar, en cuanto a los materiales, todo eso nos ha ayudado a nosotros o ha ayudado a la odontología a hacerlo un poco más ameno. Entonces, por ejemplo, se me hace muy curioso que, por ejemplo, cuando voy a hacer un tratamiento estético con una resina, me va a doler y yo no, ya estoy acostumbrada, ¿no? Pero se me hace muy curioso que un tratamiento de ese tipo vengan todavía con el temor de que sí les va a doler. O sea, piensan que todo tratamiento dental tiene un proceso de dolor. Sí. Y no, incluso, por ejemplo, las extracciones, pues se utiliza anestesia como ya hace mucho tiempo se hace. Entonces, todos los tratamientos que nosotros llevamos a cabo lo hacemos con el mínimo de dolor, porque obviamente no es algo muy grato para nosotros.
ver que el paciente pues sufre, entonces tratamos de minimizar lo más que se pueda. Ya ahorita ya hay muchas, pues como dices, con los avances de la tecnología, existen diferentes aparatos que te ayudan, por ejemplo, con la aplicación de la anestesia, a reducir lo más que se pueda lo que es el dolor o la molestia en el momento de administrar la anestesia. Y esto pues el paciente lo agradece muchísimo. Entonces ya sale del consultorio y no me dolió nada, vuelve con gusto. Entonces todo eso siempre hay que cumplir como con las necesidades, yo creo, de los pacientes, y por eso yo creo se han creado ese tipo como de aparatos o tecnologías que nos ayudan a que la consulta sea un poco más agradable y no como antes. Creo que es bien importante eso que mencionas, Dulce, porque sí, o sea, se tiene ese, pues no mito, sino esas experiencias que han cambiado, que han evolucionado. De hecho, hoy en día hay muchos jóvenes que ya ejercen el tema de que son dentistas, sí, odontos, y le dieron como un cambio completamente, porque muchos hasta se apoyan en redes sociales, sí, y ya comparten más tu experiencia y te dan esa confianza, claro, que antes no te tenía a lo mejor ese señor gruñón que ibas, pero de verdad nomás te decía, pásale, y ya tú así con la boca abierta, ¿no? Entonces se con me las hace manotas, sí, y hasta, ay, me duele, ya va a pasar y aguántame y así, ¿no? Entonces se me hace bien padre que contigo llegas y así como tú lo estás explicando aquí, literalmente lo explicas, y los digo porque pues yo tengo experiencia. Mi papá llegó con la experiencia, tú lo viste temoroso y de verdad me va a doler, y me dijo, Karen, no, o sea, era impresionante. Y cómo salió, sí, que ahorita también vamos a platicar de ese tema de los diseños de sonrisa, cómo está impactando también y cómo se está poniendo muy de moda, pero ya no sé si es hasta beneficioso, porque esa misma moda ha ayudado a las personas a que tengan mejor autoestima, que sonrían y que también forme parte de su vida, de su día a día. Entonces se me hace bien interesante ese tema, ¿no? Y de verdad, bien padre, y te lo reconozco, la ética que tienes y sobre todo cómo explicas, sí, y durante el proceso y el procedimiento vas explicando, mira, ahora esto, ahora lo otro, y todo de verdad así tal cual, ¿no? O sea, ha cambiado muchísimo cómo es una consulta desde antes, que el señor no te explicaba nada, hasta hoy en día. Y ahora sí, yéndonos ya al lado, bueno, temas de blanqueamiento, todavía me gustaría platicar de temas de blanqueamiento. Uh-huh. Primero vámonos con el blanqueamiento y luego ya el diseño de sonrisa. Okay. Sabemos que el blanqueamiento también se está poniendo muy de moda, incluso en pastas de, compra esta que porque, o el bicarbonato de sodio. Mi mamá, sí, es la que siempre usa bicarbonato de sodio. Por favor, dinos cuáles son esos mitos okay, en relación a las pastas, que no okay, uses pasta con no sé qué, que no, etcétera. Ok, yo cuando me preguntan qué pasta recomiendas, la verdad, personalmente, la que recomiendo es la Colgate, la blanca, la clásica, porque a mí es la que yo siento, como te digo, personalmente, que me ayuda, que siento que me lave los dientes. Porque hay otras que siento, o sea, que la usas y no es que no, o sea, que te la tienes que volver a lavar porque sientes que no está limpio. Entonces, sí hay pastas, como mencionabas, de que ayudan con el aclaramiento del diente, pues no tanto, o sea, la verdad, yo nunca las he usado, porque si bien yo cuando hago blanqueamientos a veces batallamos para aclarar el diente, imagínate qué tanto te va a ayudar una pasta. Entonces sí hay muchos productos que te aseguran un blanqueamiento, pero si tú le preguntas a alguien que lo haya comprado y le preguntas, ¿te sirvió?, te va a decir que no. Entonces no te podría decir yo si sirven o no sirven, porque yo personalmente no las he usado. Lo que sí te podría decir es que los blanqueamientos hechos en consultorio, pues eso sí tienen sus buenos resultados. Hay una extensa variedad de marcas, de porcentajes. Y exigencias. Ándale, sí. Por ejemplo, te voy a explicar más o menos en lo que consiste un blanqueamiento, un aclaramiento dental, cómo funciona. Lo que traen los blanqueamientos dentales son peróxido de hidrógeno, que es, haz de cuenta, como para uso dental, pero muy similar al peróxido que usamos para decolorarnos el cabello,
pero para uso dental es algo muy similar. Haz de cuenta, vienen cierto porcentaje, hay diferentes o venden diferentes porcentajes de peróxido. El más utilizado es el de 37%. Ya tú le puedes ir, pues depende del caso, le puedes ir aumentando o bajando el porcentaje. Pero ese es el más común. Entonces, el peróxido de hidrógeno lo que hace es literal crear porosidades en el esmalte para extraer el color o decolorar la dentina, que es la segunda capa del diente, donde ahí, dependiendo de la calidad de la dentina, de la cantidad que hay, pues es el tono que naturalmente cada persona tiene. Entonces, un blanqueamiento no va a tener el mismo resultado en un paciente y en otro, porque todos tenemos una cantidad de esmalte, una cantidad de dentina diferente. Entonces, al momento de hacer el blanqueamiento, dependiendo de la técnica que utilices, porque aparte de blanqueamientos en consultorio, también están los blanqueamientos caseros, en donde ahí cambia el compuesto y se utiliza un peróxido de carbamida, que es un poquito menos fuerte que el peróxido de hidrógeno. Entonces, yo utilicé, fíjate, en algún momento, era como que una... ¿Cómo se dice? Como una guardita. Una guardita. Ajá. Y le tenía que inyectar, haz de cuenta, un medicamento, no sé qué era. Me lo ponía, pero a veces como que sí sentía molestia en la encía o como que me ardía o algo así, ¿no? Sí, esos son los caseros, por ejemplo. Ahí usan cierto porcentaje, y ya el odontólogo lo elige, de peróxido de carbamida y lo manda al paciente con esas guarditas que son pues personales porque se hacen en base a la forma de tu diente. Y lo puedes usar, por ejemplo, para dormir con ellas. A ti, por ejemplo, ¿cómo te lo...? No, solamente como 15 minutos, Okay. 20, y me la retiraba y me tenía que enjuagar. Ajá. A lo mejor era un porcentaje más alto, por eso te lo daban nada más 15 minutos. Pero, por ejemplo, los que yo he utilizado creo que es como el 16%, y esos los pueden usar de 4 a 6 horas, dependiendo del paciente, lo que tolera el paciente. Y luego ya se lo quitan y así como dices tú, enjuagar y listo, ¿no? Y eso lo puedes usar por 15 días, un poco menos, dependiendo. ¿Sí ves un cambio? Sí, pero varía. O sea, yo cuando doy un blanqueamiento casero, les digo, va a depender de tu diente, de la constancia que lo uses, porque obviamente hay pacientes que son un poco más susceptibles a la sensibilidad. Entonces hay pacientes que lo van a tolerar más y hay otros que lo van a tolerar menos. Sí hay un cambio, pero pues nada como un blanqueamiento que se hace en un consultorio, que incluso ese también a veces como puede funcionarte súper bien, como puede que sea algo muy leve. Entonces, ahorita que mencionabas lo de los mitos, por ejemplo, uno de ellos es que muchos pacientes tienen como el temor de que el blanqueamiento les va a provocar sensibilidad para toda la vida. Entonces, para eso es un diagnóstico. Hay pacientes que son candidatos y hay pacientes que no lo son. Un paciente no candidato, por ejemplo, sería un paciente que tenga fluorosis. La fluorosis es una enfermedad o una patología más bien que afecta el esmalte. La calidad del esmalte no es muy bueno, entonces en ese tipo de pacientes no se recomienda hacer un blanqueamiento dental. ¿Por qué? Porque ahí sí le puede provocar muchísima sensibilidad y no es que le vaya a ayudar a durar toda la vida, pero el momento que se le hagan un blanqueamiento a un paciente con fluorosis le va a doler muchísimo. Entonces ahí es cuando se hace un diagnóstico y ahí se le dice, ¿sabes qué? En tu caso eres candidato a otro tipo de tratamiento estético como unas carillas de resina, unas carillas de porcelana, no tanto el blanqueamiento. Entonces, primero, siguiendo con lo del mito, está relacionado porque la sensibilidad en un paciente sano sí se da, porque yo a veces les digo, como puede que haya, puede que no. Que son como la sensibilidad, sientes como unos... Como así, calambritos, ¿no? Como que te... Ay, no, sí, así. Sí es muy incómodo, pero los pacientes que se hacen blanqueamiento y presentan sensibilidad, al día siguiente se les quita. O sea, porque el blanqueamiento que nosotros utilizamos trae un gel que es para la sensibilidad. Se llama fosfato de calcio amorfo, que nos ayuda a
remineralizar o rellenar esas porosidades que te explicaba ahorita que se hacían con el peróxido. Entonces, si esas microporosidades quedan a la intemperie, tú con aspirar el aire, con hacer así, te va a dar un dolor inmenso, ¿no? Pero ese gel que nos ayuda mucho con la sensibilidad, al día siguiente ya andan como si nada. De hecho, ese mismo gel que te digo que es fosfato de calcio, lo traen las pastas para la sensibilidad, que es así, te puedo decir que sí funcionan. Hay unas que traen más cantidad, más porcentaje, hay unas que traen un poco menos, que casi siempre las que, por ejemplo, las marcas comerciales, esas sí pueden llegar a traer una cantidad menor, pero sí te ayudan para la sensibilidad. Ajá, sí funcionan. Y hay otras que venden, por ejemplo, en los depósitos dentales que traen un porcentaje mayor, que esa la recomendamos a pacientes que traen demasiada sensibilidad, que traen problemas de recesión de encía, que ya está expuesta a la raíz del diente, que la raíz del diente es donde está pues muy poroso, pero porque naturalmente así es. Y son pacientes que padecen mucho de sensibilidad al tomar algo caliente, algo muy helado, les molesta. Entonces, en estos pacientes les recomendamos esas pastas. Es algo muy común que lleguen pacientes y me digan, ay, pues sufro de sensibilidad, tomo algo helado y me molesta. Entonces, ahí es cuando recomendamos este tipo de pastas. Ok. Ay, no, y Dulce, me río porque me imaginé así, me estabas hablando del diente, del peróxido, y yo dije, ¿qué tan güero quieres tu diente? Bueno, yo sola desayuné y comí payaso, ya no sé dónde ando por acá. Bueno, ¿Cómo lo va a querer? ¿Qué tan güero? Sí, ¿qué tan güero lo vas a querer? Oye, muchas veces nos preocupamos en el tema de la pasta, pero algo bien importante pues también es el acudir con un dentista, porque si bien este tema comercial no solamente sucede en temas de productos o alimentos, ¿no? Industrializados, que Karen, ¿cuál es mejor este pan o este otro? Sí. Pero también con el tema de las pastas. Pero más allá de preocuparnos por una pasta, mejor preocupémonos por la limpieza. Exacto. Y acudir con un dentista o odontólogo que me pueda ayudar a detectar a lo mejor ciertos foquitos rojos o alertas muy a tiempo. Sí. Temas, claro, de blanqueamiento, ya nos fuimos un poco al lado estético. Muchas veces buscamos esa expectativa de tener la sonrisa como lo muestran en comerciales, como lo muestran famosos, y que la muchas veces no Hollywood está, le decimos nosotros. Hollywood no está a nuestro alcance, me explico, pero ahí vamos. O incluso nos hacen un blanqueamiento. Tengo por ahí un conocido que un blanqueamiento dijo, ay, no, hombre, me quedaron iguales o hasta peor. O sea, me explico, nosotros mismos nos creamos una expectativa muy superior, donde muchas veces decimos, oye, pues según la estructura de tus dientes o lo que nos acabas de explicar de todo esto, tiene mucho que ver. Ahora, ¿existe algún riesgo? Yo me imagino que temas de blanqueamiento, no sé, es como si me lo desgastaran, o no existe ningún riesgo si yo me estoy realizando blanqueamiento. Ok, un daño irreversible no lo hay, siempre y cuando se lleve a cabo una técnica pues adecuada, y pues el material que se use o el gel en este caso que se use pues tenga que no esté caducado, que sea una marca pues reconocida. Entre más evidencias haya del material que te están colocando, pues mucho mejor. Yo, por ejemplo, el material que nosotros utilizamos, los pacientes pueden ir cada un año, una vez al año, a realizarse blanqueamientos y no a... ¿Eso es lo aconsejable? Pues no aconsejable, porque ya va a variar de las necesidades de cada paciente. Hay pacientes que les gusta traer los dientes súper blancos, no súper blancos, porque con un blanqueamiento nunca va a quedar un blanco refrigerador, Hollywood, como le decimos nosotros, pero sí les gusta cómo se ve el resultado. Entonces tratan de cuidarlo, porque por lo general son pacientes, o la mayoría que tomamos café, por ejemplo, o Coca-Cola, o Jamaica, o líquidos vino tinto que tienen muchos colorantes, pues se pierde ese color logrado, ¿no? Ese aclaramiento logrado. Entonces se pueden hacer un blanqueamiento al año y medio, o incluso menos del año, y no hay ningún daño irreversible, siempre y cuando uno haga la técnica adecuada y utilice los materiales adecuados. Claro. Pero sí, por lo general no pasa mucho si te haces uno cada cierto tiempo, porque el diente solo
remineraliza esas porosidades que se van a hacer al momento del blanqueamiento, que era lo que te explicaba ahorita, que nosotros les damos como para ayudarle a disminuir la sensibilidad, le damos ese gel que nos ayuda a disminuir la sensibilidad y a remineralizar más rápido el diente. Siempre va a haber, ¿no?, algo que nos pueda ayudar, y sobre todo hoy en día que sabemos que la tecnología, los estudios, la evidencia avanza, pues claro que siempre se puede pues ver la manera en la cual nos podamos apoyar, sí, pero sin que afecte tanto, ¿no? Hablamos de temas de blanqueamiento. Muchas veces nosotros buscamos una sonrisa perfecta. Muchas personas les preguntas, ¿qué es lo primero que te fijas en una persona? Su sonrisa. Sí. Como que la sonrisa también es un marco de tu cara donde te caracteriza. Incluso hay personas que no sonríen por el temor, el miedo, que no les gustan sus dientes, pero hoy en día nuevamente también hay estrategias, métodos y todo eso, y ahora llegan las famosas carillas, que de verdad, ¿cuánto tiempo tienen las carillas? ¿Hace pocos años? Pues yo cuando empecé a estudiar y que me adentré en todo ese mundo, ya existían, pero tenían, o sea, sí que yo las había escuchado, yo creo que menos de 3 años atrás de que yo entrara, o sea, yo entré en el 2013, por ejemplo. Ok, y o sea, ahí, es del 2000 para arriba. Ajá, sí, yo creo que sí. Pero pues obviamente la odontología hubo un periodo de, no sé, el 2000... ¿qué será? 2010, un poco antes, que avanzó así increíblemente. O sea, en cuanto a tecnología, en cuanto a técnicas, fue un avance muy grande. Entonces, ahorita, hoy en día, pues la verdad que sí hay muchísimos doctores que están en ese mundo de los diseños de sonrisa. Y le digo mundo porque la verdad es algo que se volvió un boom. Y yo creo que en eso influyó mucho las redes sociales, que también de un tiempo para acá se volvió algo de nuestro día a día, así exageradamente, que no podemos andar sin el teléfono. Entonces, yo creo que ahí es cuando se empezó como mucho a hablar del tema de las carillas, y que los famosos se las empezaban a poner. Influencers. Ajá, influencers, que se ponían los dientes súper blancos, súper cuadrados. Entonces, yo creo que eso también influyó mucho en eso, ¿no? En que se puso mucho de moda. Entonces, es algo muy ventajoso para los pacientes, porque como decías ahorita, sí es algo que verdaderamente, y me ha tocado ver en pacientes, que ayuda mucho en la autoestima, el hecho de hacer algo, que hay pacientes que es algo que les ha complejado bastante tiempo de su vida, y toman la decisión y son los más felices del mundo. Y es algo muy bonito de ver. A mí me gusta mucho ver eso en los pacientes. Yo creo que es la satisfacción de cambiarle eso a un paciente, o sea, esa como vergüenza, por así decirlo, o inseguridad, es algo muy bonito de ver. También otro, pero dejando de fuera lo de las carillas, algo que también se me hace bien bonito, que ahorita me acordé, es cuando van los pacientes de adultos mayores que van a hacerse prótesis y que no tienen ni un diente, o que tienen poquitos, y se les colocan las placas totales o las prótesis. Ay, no, es algo que se siente bien bonito, la verdad. Sonríen y se ven. Sí, o sea, al principio cuando tomamos las fotos del antes, apenas, o sea, no saben sonreír, no saben, o sonríen de lado, y les digo, sonríe, y apenitas así. Y cuando se las pones es como que el sonrisón es bien bonito. Me acordé ahorita. Y es algo muy similar a los pacientes que deciden hacerse un diseño de sonrisa, que por lo general son pacientes jóvenes. Sí hay pacientes también adultos. Estamos hablando de los 40, 50, pero sí hay una mayoría de que son pacientes jóvenes los que van y quieren hacerse ese cambio. Entonces, como te decía ahorita, sí es algo muy beneficioso para ellos, que ya esté al alcance de casi todos, realizar un diseño de sonrisa que les ayuda a tener más confianza en sí mismos, más seguridad, y que lo transmiten también eso ellos. Entonces, en su trabajo, en su casa, todo eso. Algo tan simple que la verdad sí se ve mucho el cambio en la persona ya que se va del consultorio. Sí. Es algo muy, muy bonito.
Totalmente, de verdad. O sea, yo te lo puedo decir, la sonrisa impacta muchísimo. Tú simplemente que le sonríes a una persona o que lo recibes, y muchas personas no lo hacen por el miedo, la inseguridad, la vergüenza, como bien mencionas. La verdad que me imagino que se ha de sentir bien, bien bonito, ¿no? El poderlos ayudar a poder transformar, como quien dice, su vida, y que puedan sonreír, simplemente una sonrisa. Imagínense no sonreír en esta vida, ¿no? Sí. Que estar así o tapándose, entonces te quedas, oye, como ya hoy en día existe esto, y sobre todo al alcance, bien lo mencionaste, carillas de porcelana sí están un poco más caras, pero en tu caso, más que nada realizas de resina. Uh-huh. ¿Cuáles son los beneficios de hacerlo en resina y también expectativas? Porque tiene mucho que ver, claro, y ustedes lo estudiaron, con el tema a lo mejor de nuestros dientes, la estructura y lo que ustedes pueden hacer y que son capaces, a lo que nosotros llegamos y te mostramos una foto y a lo mejor todos cuadrados, ¿no? Entonces, a lo mejor también hay que tomar el tema del diente a lo natural, como es su formita, claro, y todo eso. Sí, pues tocas un tema súper extenso, pero así lo que te puedo explicar es, por ejemplo, la diferencia de las de resina a las de porcelana. Las de resina, por lo general, no ocupan un desgaste de tu diente, que es lo que le temen los pacientes cuando quieren hacerse algo así. Ellos no quieren que toques su diente, y claro, o sea, es de entenderse. Pero en el caso de las de porcelana sí requieres un desgaste, porque las carillas de porcelana van cementadas, entonces tú tienes que hacer un espacio, tienes que hacer cierta preparación para que la carilla de porcelana asiente en tu diente y haya un sellado. Entonces, en las de resina, en el caso de las que yo coloco, son con la técnica de resina inyectada, en la cual utilizamos una llave de silicón transparente, y en esa llave inyectamos la resina, que primero es una resina fluida, o sea, líquida, que al momento de inyectarse se queda la nueva forma del diente, previamente realizando un diseño. Se inyecta, y al momento de endurecer con la lámpara de luz LED, ya se queda aguantada durita la forma de la resina con la nueva forma. Entonces, por la técnica, no requiere en la mayoría de los casos un desgaste, porque va literalmente encima de tu diente. Hay casos que, dependiendo, sí se puede hacer un desgaste siempre y cuando lo comuniques al paciente para, por ejemplo, si un diente está un poquito desalineado o tiene una forma diferente a los demás, entonces se le quita ese excedente, que es mínimo, y de esa forma pues el resultado estético es mucho mejor. Pero eso se hace previo a un diagnóstico. Entonces, en cuanto a la duración, las carillas de resina tienen una duración de 5 a 7 años y con un mantenimiento cada 6 meses, porque la resina es un poco más porosa, entonces con el paso del tiempo va absorbiendo los colorantes de los alimentos. Entonces, entre más pulida esté la resina, va a ser más difícil que esos pigmentos de los alimentos penetren en la resina y la cambien de color o le quiten el brillo. Por eso cada 6 meses hay que hacer ese mantenimiento, esa limpieza y ese pulido. En el caso de las de porcelana no requieren un mantenimiento, y la duración de ellas es de 10 a 15 años, quizás un poco más, dependiendo de los hábitos y cuidados del paciente. Eso se me hace bien padre, porque el tema de resina, como quien dice, para que se lo imaginen, es como que un diente a lo mejor que está un poquito en pico, un colmillo, sí, y ya ustedes lo van rellenando nomás para que agarre forma, o sea, sin necesidad de limarlo, de hacerlo más delgado, nada, simplemente, como bien mencionas, diseño de sonrisa, diseñan esa sonrisa de tal manera que quede un poquito más armónica, ¿no? Sí. El diseño de sonrisa va más enfocado a lo que decías tú ahorita, de que nuestra sonrisa no nada más es ver de aquí, o sea, también es ver nuestra cara, la posición de nuestra boca, la posición de nuestro maxilar, nuestra mandíbula, como al momento de sonreír, en la forma de nuestra cara y la forma del diente, cómo concuerda. Por ejemplo, si vemos que un paciente es de cara un poco más cuadrada y sus dientes son cuadrados, pues no voy a ir a ponerle un diente redondo, por ejemplo. O sea, sí está todo relacionado, porque todo es cuestión de simetrías. No todos somos simétricos, entonces tratamos de lograr una simetría en la medida de lo que se puede,
para que de esta forma pues el resultado estético sea mucho mejor. Entonces, sí, al momento de ver un paciente y de hacer un diagnóstico, el diagnóstico incluye, como tú recordarás, una serie de fotografías, en algunos casos radiografías, para ver que todo esté en orden. Y en base a esas fotografías y esas impresiones o modelos que tomamos, pues en base a eso trabajamos para lograr una mejoría, siempre y cuando respetemos la función, nuestras guías incisales, nuestras guías caninas, que es todo eso que está relacionado con tener pues una estabilidad en la mordida, y que al momento de que nosotros coloquemos esas resinas no afectemos esa estabilidad, lo que podría provocar en una maloclusión, o sea, tener problemas en la articulación, que nuestros dientes los estemos desgastando, o que las resinas empiecen a fracturar porque aumentamos demasiada altura, porque aumentamos demasiado grosor, algo que pues sería que al momento de que pusimos las resinas, pues alteramos ahí el proceso de la función. Entonces, sí es muy importante que al momento de hacer el diagnóstico, pues veamos si el paciente también es candidato, porque muchas veces llega un paciente y me dice, es que quiero carillas, pero tiene la mordida borde a borde, o sea que sus dientes pegan así, literal, de que borde a borde, y en estos casos no se puede. Tiene que haber cierta estabilidad en donde los dientes de abajo estén recubriendo sus dientes de arriba estén recubriendo los dientes de abajo en cierta cantidad. De esa forma nosotros sabemos que hay cierta estabilidad para que nosotros hagamos un diseño de sonrisa y de esta forma no vayamos a alterar algo en la función masticatoria del paciente. Eso es yo creo que lo primero que veo al momento de que vamos a hacer un diseño de sonrisa. Y si no lo tenemos, pues el paciente se remite a ortodoncia para que empiece un tratamiento de brackets, en donde van a llevar sus dientes a una posición más estable, y posteriormente, si el paciente aún lo necesita o aún lo desea, pues ya llevar a cabo un tratamiento estético. Oye, pero todo es un proceso, ¿no? Porque muchas veces llegamos y decimos, es que quiero el diseño, y como bien lo mencionas, pues, oye, ¿cómo están tus dientes? ¿Necesitas alguna endodoncia? ¿Tienes caries? Primero lo primero. Sí. Y tenemos muchísimo por hablar, Dulce, pero ya se nos termina el tiempo. De verdad, gracias por esta información que nos brindas. Yo creo que temas de nuestros dientes, la salud de nuestra boca, muchas veces no la tomamos en cuenta. Queremos la sonrisa perfecta, pero antes de todo eso también está el cuidado, nuestra higiene, el lavado de dientes, sobre todo el correcto, y que desde niños visitemos a los médicos para que pues no se vea afectado en un futuro, ¿verdad? Así que pues importante tomarlo en cuenta. Muchísimas gracias, Dulce, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Espero que esta información sea de provecho para los que lo vayan a escuchar o lo vayan a ver. Así es. Gracias, Dulce. Y bueno, gracias, Karen. Nosotros nos vemos en un episodio más. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que nos pueden ver, escuchar en las plataformas digitales, Spotify, YouTube, en todas hay muchísimas. Y bueno, nosotros nos vemos en un episodio más. Mi nombre es Karen Vázquez y te espero todos los lunes de 5 a 6 de la tarde en Guachapori. Gracias.